Seguimos con el seminario de postdoctorantes del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM. ¿Quieres conocer sus trabajos? Te presentamos una breve reseña de sus avances de investigación que realizan en el instituto. Hola, soy Alberto Tena Camporesi y en esta cápsula les voy a hablar sobre mi investigación sobre la disputa intelectual en torno a la idea del ingreso básico universal. Bueno, la idea del ingreso básico universal o simplemente renta básica es la idea de que es posible garantizar el derecho al ingreso a toda la población de una manera individual, incondicional y universal. La investigación y las discusiones sobre este tema en el momento contemporáneo tienen una característica fundamental, y es que en todo el arco ideológico, tanto a la derecha como a la izquierda, hay distintas posiciones a favor o en contra de la propuesta, normalmente muy enconadas. Mi hipótesis es que investigar sobre la historia intelectual, es decir, cuándo se ha discutido en el pasado esta idea y de dónde viene su génesis, y sobre todo cómo se ha estructurado como problema y respuesta a una serie de cuestiones contextuales en diferentes momentos históricos, puede ayudar a entender por qué existen estas diferentes opiniones en el presente. Yo me he centrado más concretamente en la idea de impuesto negativo sobre la renta en Milton Friedman, que es una de las propuestas similares a la idea de la renta básica universal que más polarización generan en el debate público. Las dos grandes conclusiones que he sacado por ahora de mi investigación: la primera es que, a pesar de que mucha gente piense que esta propuesta es propia de los años 60, en realidad se puede retrotraer en la biografía de Friedman al menos hasta los años 30, y esto es muy importante porque implica que esta idea está mezclada con una serie de marcos económicos e ideológicos vinculados a New Deal y con otra serie de propuestas como el dividendo social, que en cambio están más enfocadas en la intervención en los ciclos macroeconómicos. Gracias por tu atención y te invito a que conozcas más sobre el tema de la disputa intelectual en torno a la idea del ingreso básico universal, así que nos vemos en el seminario. Hola, soy Michel Betancourt y en esta cápsula voy a hablarles un poco sobre mi investigación acerca de la estructura productiva y la organización industrial en economías en desarrollo. Básicamente lo que estamos haciendo es examinar una relación entre la estructura productiva y la organización industrial en las economías en desarrollo. Hay que recordar que la organización industrial es una área de la teoría de la empresa que se encarga de estudiar las estructuras de mercado, como los oligopolios, los monopolios, la competencia monopolística. Entonces, de lo que se trata es examinar la relación entre estructura productiva y estructura de mercado. Nuestros resultados indican que en efecto hay una influencia de relación entre el desarrollo económico y la concentración industrial. En efecto, si la estructura productiva de una economía en desarrollo se puede ecualizar a una estructura productiva similar a la de una economía desarrollada, si aumenta la concentración industrial. Un ejemplo de esto es el sector informal, que es muy competitivo, contrasta mucho al mercado de los refrescos o de los smartphones, que actúan en competencia oligopólica. Entonces, si en una economía en desarrollo aumenta la concentración y las empresas compiten como los oligopolios, puede ecualizarse la estructura productiva, como en el caso de una economía desarrollada. Gracias por su atención y te invito a que sigas conociendo un poco más acerca de la estructura productiva y la organización industrial en economías en desarrollo. Nos vemos en el seminario. Hola, soy Nina Castro Méndez y en esta cápsula les quiero hablar de mi investigación que se titula Vulnerabilidad en el trabajo a lo largo del curso de vida de hombres y mujeres en México. El objetivo de mi investigación es analizar las condiciones de trabajo a lo largo del curso de vida de hombres y mujeres en México. Desde la perspectiva teórica, lo que hago es retomar la propuesta de las economistas feministas en torno a un concepto amplio del trabajo que incluye no solo el trabajo remunerado, sino también el trabajo de cuidados. Desde el aspecto metodológico, la novedad en esta investigación es utilizar el análisis de secuencias a través del método de alineación óptima o optimal matching, como se conoce en inglés, para tener un acercamiento longitudinal a lo que ha pasado en la vida laboral y de cuidados de hombres y mujeres en México. Esta investigación es importante
porque se retoma el concepto amplio de trabajo, pero también metodológicamente utilizo una técnica que es novedosa para los estudios sobre el trabajo de cuidados y el trabajo remunerado. Y también es importante porque se está produciendo información empírica sobre las condiciones laborales que históricamente han sido precarias en nuestros mercados de trabajo. Y esto nos sirve para la generación de políticas públicas focalizadas en específico a las mujeres con una perspectiva de género. Gracias por tu atención y te espero para que sigamos discutiendo sobre la vulnerabilidad en el trabajo en el curso de vida de hombres y mujeres en México en el seminario de postdoctorantes. Hola, soy Permo Condoco y en esta cápsula voy a hablarles sobre mi trabajo de investigación titulado Análisis de los determinantes biofísicos y socioeconómicos que afectan el bienestar de los productores. Mi trabajo se enfoca en la modelación de sistemas socioecológicos, donde principalmente vemos las consecuencias que tiene el cambio climático y los cambios en el paisaje. Esto quiere decir cómo la deforestación, la reconversión o intensificación de los diferentes usos de suelo puede tener una consecuencia en la provisión de servicios ecosistémicos, como el almacenamiento de carbono, la provisión de agua y retención de sedimentos. Esto tiene unas consecuencias muy graves en la producción de café. Entonces, en lo que yo me enfoco principalmente es en generar escenarios de cambio climático para ver cómo los productores se pueden ver afectados en términos de cómo va a disminuir su producción, cómo se va a ver afectado su bienestar porque van a tener menos disposición de agua, van a tener pérdida en la calidad de sus suelos por consecuencias de la deforestación. Y también me enfoco mucho en ver cuáles son las áreas prioritarias, cuáles son aquellas áreas importantes por su importancia ambiental para poderlas conservar, ver cuáles son las áreas que son más vulnerables ante estos cambios, que van a tener una mayor pérdida, y así también podemos ver cómo los diferentes esquemas de conservación pueden ayudarnos a conservar tanto la vegetación como todos los servicios que brindan, y así poder tener un bienestar ambiental en el futuro. Gracias por tu atención y te invito a que conozcas más de las consecuencias que tiene el cambio climático y el uso del suelo. Nos vemos en el seminario. Hola, soy Isidro Telles Ramírez y en esta cápsula les voy a hablar de mi investigación titulada La industria minero-metalúrgica del cobre en México en el contexto de la transición energética. El cobre es el tercer mineral más usado en el mundo, después del aluminio y el hierro. Sus propiedades sobre todo de conductividad eléctrica y térmica lo hacen un mineral estratégico para la transición energética. Por ejemplo, un auto eléctrico solamente para producir una unidad requiere de 148 kilogramos de cobre. Si tenemos en cuenta que la transición energética respecto a los autos se está pensando en sustituir a toda la flota actual, esto crea una demanda, un crecimiento de la demanda muy sustancial. Entonces, en este sentido, cobra mucha relevancia conocer qué países son los mayores productores de cobre, dónde se encuentran las principales reservas a nivel mundial, quiénes son las empresas que están explotando este metal en el mundo, y en México, quiénes controlan la minería cuprífera, cuántas minas de cobre hay en operación, cuántos proyectos existen ahorita y cuántos se están proyectando, y fundamentalmente cuántas plantas de fundición y refinación de cobre existen en el país. Estas son algunas de las preguntas que intentaré responder en el seminario. Gracias por tu atención y te invito a que conozcas más sobre la minería de cobre en México. Aquí nos encontramos. Hola, soy Josué Garza y en esta cápsula voy a hablarles sobre el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en México desde la producción del espacio. El objetivo de la investigación fue identificar el entramado de procesos técnicos, científicos, socioeconómicos y políticos detrás de la disponibilidad y consumo alto de alimentos y bebidas ultraprocesados en México. El concepto central que dio la investigación fue el espacio geográfico como producción social, bajo la lógica neoliberal y visto como una totalidad metodológica de 5 variables: segunda naturaleza, desarrollo científico, técnico e informacional, corporaciones, sociedad y entramado jurídico-político. Para elaborar cada una de estas variables, se llevó a cabo una exploración cualitativa
de documentos oficiales, científicos, hemerográficos, corporativos y de organizaciones civiles nacionales e internacionales. Los hallazgos señalan, contrario al enfoque epidemiológico y al discurso oficial, que tanto la disponibilidad como el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en nuestro país obedece a una concatenación de procesos locales globales, afianzados con las políticas neoliberales, sobre todo a partir del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entre los anteriores podemos mencionar la profundización técnico-científica y el valor de cambio de los alimentos, la apropiación corporativa del sistema alimentario nacional, el cerco espacio-temporal de las corporaciones al espacio físico y virtual de la población, la contracción del poder adquisitivo, la anulación del tiempo libre de las clases trabajadoras y sobre todo la intervención corporativa en la salud pública. Soslayar estos factores crea una visión parcial del problema que conduce a políticas oficiales erróneas y que dificulta entender un panorama más general y sobre todo a identificar a los actores que intervienen en este proceso. Gracias por tu atención y te invito a que conozcas más sobre el consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en México. Hola, soy Rider Hernández Márquez y en esta cápsula les voy a hablar de mi trabajo de investigación titulado Gobernanza Territorial y Sistemas Productivos Locales en Comunidades Rurales Indígenas, la experiencia de Coetzalan, Puebla. El objetivo del trabajo de investigación está asociado a estudiar los procesos territoriales rurales emergentes en comunidades indígenas del municipio de Coetzalan del Progreso. Si existe una larga tradición a través de la Unión de Cooperativas Tosepan como ya entidad o grupo de cooperativas archiestudiadas por diversos investigadores que tienen toda una estructura de gobernanza basada en principios del cooperativismo, que ya incluso tiene un alcance regional. Sin embargo, existen un conjunto de productores emergentes en temas asociados al café, a la producción de pimienta y de vainillas que de alguna forma no ven como ventaja asociarse a esta unión de cooperativas y crean sus propias alianzas territoriales a partir del encadenamiento con un conjunto de actores, sobre todo locales. Estos procesos emergentes resultan interesantes porque también son parte de la resiliencia de las comunidades indígenas tratando de desarrollar tipos de cultivos que están más asociados al mercado, que incluso atentan o transforman esas actividades más tradicionales asociadas a la milpa, tradiciones ancestrales, que también sirven para, a partir de esa construcción de cultural de esos procesos ancestrales indígenas, llevarlo a ese tipo de cultivo también de una forma estructurada y organizada que le da ventajas ante productores totalmente individuales, generando también resistencia ante los embates del capital transnacional que forma parte también de la experiencia interesante de Coetzalan. Gracias por su atención y los invito a que conozcan más sobre gobernanza territorial y sistemas productivos locales en comunidades rurales e indígenas, la experiencia de Coetzalan en Puebla. Nos vemos en el seminario. Te esperamos el 16 y 17 de agosto en el seminario de postdoctorantes del IEC, en la sala Ángel Basols Batalla del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.